y hermanas, paz a vosotros. Pues la verdad, hermanos, un gusto, un placer estar delante de ustedes y compartir estos momentos, la palabra de Dios, juntamente con ustedes, con mis hermanos aquí del centro del país, Distrito Federal. Pues la verdad es un gusto grande. Vamos a compartir ahora sí la palabra de Dios juntamente con ustedes. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. El tema que voy a tratar con ustedes, pues es un tema pequeño, poquito, que no va a ser muy cansado. Pero sí he considerado como un tema también importante para todos nosotros, porque no solamente para ustedes. Yo creo que es mayormente para el que predica la palabra de Dios, es el primer indicado para hacerlo. Yo creo que, como decíamos hoy en la escuela sabática, todos luchamos para debatir el mal, porque el mal es más fácil que se posicione en cada uno de nosotros, pero el bien hay que luchar para hacerlo. El tema que quiero tratar es aprendiendo a ser humildes, ya como ustedes se dieron cuenta en la porción bíblica que ya leímos. Hermanos, eso es el tema de este día. Vamos a procurar ser humildes, ser sencillos, porque la palabra humilde, hermanos, si alguien me quiere ayudar, denme un sinónimo de esa palabra, no porque quiera probarlo, sino que alguien de ustedes nos quiera ayudar. El sinónimo de la palabra humilde, hermanos. Sencillez. Sencillez. ¿Más? ¿Algo más? Nobleza. Bueno, y alguien más que quiera aportar. Podemos decir modestia. La humildad, hermano. Humildad es modestia, pobreza, bajeza. Bajo ese sinónimo es lo que pude consultar. Muy bien, hermanos. La palabra humildad es el conocimiento de nuestra bajeza. Es el conocimiento de nuestra miseria y obrar conforme a ella, hermanos. Si aprendemos a ser humildes, hermanos, si llegamos a ser humildes, les puedo decir que nos alejamos de tantos problemas. Problemas en la iglesia, problemas en la sociedad, hasta incluso, hermanos, problemas de cada pareja. Pero eso sí, hay que procurar ser humildes. Como ya ustedes se dieron cuenta, las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 18. Nos vamos a dar cuenta, son versículos ya muy conocidos en las citas que les voy a hacer mención. Mateo capítulo 18, hermanos, los versículos del 1 al verso 4. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto fue una pregunta que le hicieron al Salvador Cristo. Es el concepto humano. Es el concepto del ser humano quien todavía en su corazón existe un poco de orgullo, un poco de vanagloria. Le preguntaron al divino maestro: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y quiénes preguntaron estos, hermanos? Fueron los discípulos del Señor. Así que entonces, hermanos, bien decíamos ya hace un momento, el que se bautiza, no vamos a decir que ya está libre de todo mal. Pero es un proceso que sí debemos procurar crecer en el Señor. Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor. ¿En dónde, hermanos? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Fíjense, mis amados hermanos y hermanas, la verdad que tan preciosas las palabras de nuestro Salvador Cristo Jesús. Verdaderamente, hermanos, porque ahora sí, para que entiendan los discípulos, o para que entendamos también nosotros, mis amados hermanos, quién presenta el Señor como ejemplo. Dice: pasa unos niños y
los pone en medio. Y dice el Señor, de cierto os digo, si no os volviereis y fuereis como estos niños, dice, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, diciéndoles, aún ya siendo discípulos del Señor, aún ya siendo seguidores de Cristo Jesús, si no hay este concepto de humildad, hermanos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Mis amados hermanos y hermanas, bonito ejemplo que nos presenta el Señor Jesucristo. Bonito ejemplo, nos presenta el ejemplo de los niños. Yo creo que ustedes también conocen los niños, que yo conozco. Yo le he dicho a los hermanos ahí en Chiapas, tengo mis 2 nietos ahí en la casa y tiene 2 nietos mi suegra, o sea, hijos de mi cuñada, y son contemporáneos, casi son del mismo tamaño. Y más, los hijos de mi cuñada se vienen a mi casa, donde están mis nietos, y empiezan a jugar. Y en medio de las jugadas, ¿qué se hace? Se pelean, ¿sí? Se pelean, se enojan, se pellizcan los niños. A veces, ¿qué dicen los papás? Mi cuñada dice, ya véngase para acá, ya no se vayan porque están peleando real, ya nunca se vayan. ¿Creen los niños que nunca se vayan? No. Al rato están otra vez ahí y viene la mamá ya enojada. La mamá sigue enojada, pero los niños ¿cómo están? Ya no están enojados, hermanos. La verdad, hermanos. Por eso les digo, les repito, bonito ejemplo. Conocen la verdad, la verdad. Y nosotros como adultos, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, como ya les decía, hermanos, esto, aprendiendo este concepto de humildad, nos libera de muchos problemas. Nos libera de muchos problemas de todas las áreas de la vida. La palabra de nuestro Dios, saben ustedes lo que dice. El apóstol Pablo dice, airaos, mas no qué. No peques. Y para no pecar, ¿qué hay que hacer? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo les digo, mis amados hermanos, la verdad, no quiero pintarme de justo de bueno. Pero quiero decirles, hermanos, en algo ha obrado la palabra de Dios en vida nuestra, juntamente con mi pareja. No quiero revelarlo, cómo empezó mi pareja, pero bueno, tuvimos muchos problemas. La verdad, tuvimos muchos problemas. ¿Por qué? Porque no sabíamos, ahora sí, cuál debe ser nuestros conceptos en cada momento, cuando hay molestias, hay un poco de enojos. Lo manejamos carnalmente, lo manejamos humanamente. Y fíjese, estas fueron las palabras de Cristo Jesús a sus discípulos, que precisamente, mis amados hermanos, es lo que vemos hoy en nuestro tiempo. Allá en Chiapas ustedes escuchan también, aquí en el centro del país, suceden ciertos problemas, ciertas separaciones. Quisiéramos platicar con ellos, decirles, pues dejemos eso. Aquí está nuestro hermano mismo, Aguilar, que él conoce, que hemos trabajado los dos juntos, y aquellos hermanos que se separaron en región Mocosintla, que tal vez no están muy claros en esa separación, se refieren al registro de la iglesia. ¿Qué les hemos dicho? Hermanos, trabajemos juntos, no obligamos registro, pero ¿cuál sería el problema? Si alguno ve importante el registro, pues que se registre, y si ustedes no, pues claro, pero somos hermanos de la iglesia. Hermanos, no nos quisieron escuchar. Pero la verdad, hermanos, tener la intención de ser humildes, de ser sencillos. Pero aquí la palabra de Cristo Jesús nos está diciendo que debemos aprender como aquellos niños. Si tuvimos alguna vez discusión, pero al rato nos olvidemos de eso. Sigamos como hermanos dentro de la iglesia. Lo feo se ve cuando mayormente alguno del ministerio se separa, se empieza a autojustificarse por sí solo, que él es bueno, que sus otros compañeros son malos,
Veamos Lucas 18, hermanos. Lucas, Evangelio del Señor Jesús, capítulo 18, verso 9 al verso 14. Lucas, capítulo 18, Lucas 18, verso 9 al verso 14, dice así: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza, escuche bien esta parte, porque cualquiera que se ensalza, ¿será qué, hermanos? Humillado. Y el que se humilla, Será ensalzado. será ensalzado. Vale la pena entonces procurar ser humilde. Podemos decir, hermanos, cuando somos un ministro regular, hemos caminado juntos. Pero esto quiere decir que no hemos tenido diferencia, claro que no. Claro que en algunos momentos hemos tenido algunas diferencias, pero aquí está escuchando mi hermano ministro. Cuando no coincidamos, él sabe acomodarse en esos momentos que necesita ser humilde. Y cuando también me tenga que decir, indicar alguna falta, sería el momento de saber decir: acepto, me equivoqué, no dije lo bueno, no dije lo correcto. La verdad, sería en esos momentos saber ser humildes. Nunca, jamás, como este fariseo, como ya les decía, hermanos, se autojustificaba por sí mismo. Él decía: gracias, Señor Dios, porque yo no soy como los otros hombres. Es lo que yo les decía hace un momento, hermanos. Es lo que dicen algunos hermanos allá en Chiapas. ¿Saben cuál es la versión de nuestros hermanos allá, los que se separaron allá en región Motocintla? No los de Motocintla. Claro, salieron unas 2 que 3 familias ahí en mero Motocintla. Pero donde es el ministro, no es ahí en Motocintla. ¿Saben cuál es la versión de ellos? ¿Saben cómo nos pintan ellos? Dicen, nos llaman los ministros de los altos, aunque yo no soy de los altos. El hermano Manuel sí es de los altos. Podemos decir que es parte de los altos. Dice, los ministros de los altos son estos, son lo otro. Y permite decir que también los ministros de México son estos, son lo otro. O sea, nos pintan como nos quieran pintar. ¿Para qué? Para decirse que ellos son los mejores. Y quiero preguntar, ¿qué dice Dios? ¿Serán realmente los mejores? ¿Cómo se conduce el que quiere ser mejor delante de Dios, hermano? ¿Verdad? Sirviendo en humildad. Como dijo cuando aquel fariseo dijo: yo no soy ni siquiera como esos hombres malos que son esto y lo otro, y le apuntan, como ya les decía, como nos apuntan a nosotros. Ni siquiera soy como este publicano, que este sí es malo. ¿Y qué hizo el publicano, hermano? Se humilló, exactamente. Se humilló porque ni quería aún alzar los ojos, sino cerró sus puños, golpeó el pecho y dijo: Señor, sé propicio. La verdad soy pecador, Señor, pero compadezca de mí. Entonces vale la pena, mis amados hermanos, ser humilde, ser sencillo. Precisamente como dijo aquí el divino maestro: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Precisamente, mis amados hermanos, Filipenses 2:3. Veamos
¿Cuál es el concepto que debemos tomar en cada cristiano, cada hijo de Dios, cada hija de Dios? Porque esto no vamos a hablar nada más solo de los varones o solo del ministerio. No, esto es tarea de todos, hermanos y hermanas. Es tarea de todos. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Miren, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todas las cosas que uno quiera aportar dentro de la iglesia de Dios o dentro de la familia, dentro de la sociedad, que tengamos este concepto, que no hagamos por buscar problemas, por ser vanagloriosos, sino dice, antes bien en humildad. Pero que tengamos este concepto, estimándoos inferiores los unos a los otros. ¿Qué me quiere decir esta parte? ¿Qué quiere decir esto? Estimándoos inferiores los unos a los otros. ¿Alguien trae otra versión? Si alguien trae la versión Dios habla hoy, cosa mejor, para que nos demos cuenta. La palabra de Dios nos está diciendo, en esta versión que tengo, dice, estimándoos inferiores los unos a los otros. Pero en otra versión, hermanos, dice de esta manera, considerad a los demás mejor que uno mismo. O sea, lo que se quita en nosotros, hermanos, es decir, es que yo soy mejor, es que yo soy bueno, es que yo sé más que él o que ellos, o es que soy mejor que ellos. Esto se debe quitar para ser humildes, para ser sencillos, porque nos está diciendo la palabra de Dios, considerad a los demás mejor que uno mismo. Eso es el ser humilde. O sea, en ningún momento puedo decir, es que yo soy el mejor de todos. No, hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? En su carta a los hermanos de Galacia. Yo soy el apóstol más que, hermanos. ¿El más que? El más pequeño de los apóstoles. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, así dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué se considera pequeño el apóstol Pablo? Dice, porque perseguía y destruía la iglesia de... Ándale, porque lo quería destruir la iglesia de Dios. Y soy alcanzado por misericordia. Soy alcanzado por misericordia del Señor, claro. Porque, o sea, el apóstol Pablo no se hizo grande porque haya sido orgulloso, porque haya sido, la verdad, este concepto de sentirse grande. No, hermano. Y estamos conscientes que nuestro hermano Pablo, el apóstol, fue un apóstol grande. Fue un apóstol que predicó más el evangelio que los otros apóstoles. ¿Pero por qué? Porque tuvo este concepto de ser sencillo. Consideraba mejor a los otros apóstoles y no a él. Entonces, mis amados hermanos, vale la pena ser humildes, ser sencillos. Veamos ahora sí los beneficios. Como ya hemos escuchado, algunos de los beneficios de ser humildes es que Dios ensalza a los humildes. Dios ensalza a los humildes. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Veamos las palabras de nuestro Dios. El libro de Santiago, capítulo 4, es el versículo 6 que nos dice, mas Él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a quienes, a los soberbios. ¿Y da gracia? Ah, sí. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Qué es gracia? Perdón. Perdón. Gracia es un don que no lo merecemos. La gracia es un don inmerecido. Como decía aquí nuestro hermano hace ratito, sí, gana la gracia. Siempre gana la gracia, porque ahora no somos salvos por obra, sino por gracia. Entonces, hermanos, la gracia es un regalo de Dios, que no lo merecemos. Sin embargo,
como dice aquí el apóstol Pablo, donde estábamos viendo Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. Así que, mis amados hermanos, nos cuidemos de la soberbia, nos cuidemos de la vanagloria, nos cuidemos del orgullo, porque nos puede llevar a nuestra destrucción. Como ya les comentaba, hermanos, me ha dado lástima de algunos hermanos que lo han endurecido su corazón, se han ensoberbecido, no aceptando, hermanos, trabajar juntos, trabajar en humildad, trabajar con sencillez. Tenga cuidado, porque Dios resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes. Veamos más Isaías 57:15. Los beneficios de ser humildes, hermanos. Por eso vale la pena procurar. Isaías 57, verso 15, nos dice así: porque así dijo el alto y sublime, y el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y dice también que Él habita, y con Él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que, mis amados hermanos y hermanas, tengo este concepto que Dios habita en medio de sus hijos, pero de sus hijos que sean humildes, de sus hijos que sean sencillos. Me comentaba un hermano que aquellos que se separaron, ¿qué decían? Hablaban de conferencia, hablaban de autónomo, hablaban de todo el mundo, y nos descalificaban, decía que nosotros no tenemos la salvación, como decía conferencia cuando hubo la separación. Eso nos llamaban de piratas, nos decían de tantísimas cosas, que estamos fuera de la gracia de Dios. Pero bueno, y nos decían que ya no está Dios con nosotros. Hermanos, valoremos en dónde está Dios, por medio de su palabra. Y yo concluyo que Dios no está en cómo se llame, en cómo se diga, en cómo se pinte la persona. Dios lo está diciendo aquí, dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que, mis amados hermanos, estoy seguro que Dios está con nosotros y vive con nosotros todos los momentos, pero siempre que seamos humildes y sencillos. No señalar con estos dedos índices: mire, es que estos son malos. No, yo creo que el concepto que debemos tener es cuidar. Es mejor conocer nuestra condición personal. Es mejor decir: Señor, perdóname si en algo me equivoqué, y no hablar de los demás. De los demás Dios los va a juzgar. Para mí no nos interesa. Proverbios 22:4. Proverbios capítulo 22, verso 4. Dice así la palabra de Dios: riqueza y honra riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Estos son los beneficios, hermanos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor. Así que, hermanos y hermanas, es motivo, como dice el salmista David, para los humildes hijos de Dios, decía David: no he visto hijo de algún justo desamparado que mendigue pan.
¿Por qué? Para, ahora sí, la renumeración de la humildad, de la sencillez, del temor de Jehová es riqueza, es honra y también es vida. Porque el soberbio, hermanos, el rebelde, el soberbio, el vanaglorioso, el orgulloso, hermanos, no alcanza estas cosas, no alcanza estas bendiciones. Pero al humilde, sí, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a volver, vamos a repetir tantito, donde fue nuestra lectura en Filipenses capítulo 2. Debo cumplir que no los voy a cansar mucho, pero vamos a leer así otra vez estos versículos de Filipenses. Si alguien me quiere ayudar, pues ya me está ganando el tiempo. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 10. Si alguien lo tiene. 5 al 10. Amén, hermano. Adelante. Vamos a escuchar. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no incitó en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte y a la vergonzosa muerte de la cruz. Hasta 10. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo es el verso 5? Repítame, hermano, porque es otra versión que sí. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí. Tengan ustedes la misma manera de pensar como pensó el Señor Jesucristo. Claro, habiendo traído, claro, como dice, la naturaleza divina, y como dice aquí, siendo en forma de Dios, pero no tuvo la usurpación de ser igual a Dios, sino se humilló, siendo humilde, siendo sencillo, hasta la muerte de cruz. Y por su humildad, por su sencillez, ¿hasta dónde llegó, hermano? Se penetró a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, siendo nuestro intercesor. Juan capítulo 13, ya vamos acercando a la conclusión, hermanos. Juan Evangelio capítulo 13, verso 14 y 15. Evangelio de Juan 13, 14 y 15. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El verso 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si ustedes se acuerdan, el apóstol Pedro no se quería dejar de lavar los pies. ¿Por qué? Porque era su maestro. Pues claro, un maestro pues es más, se debe tener el más alto concepto. Pero el Señor Jesucristo, la verdad, fue humilde, sencillo a lo máximo. Ustedes se acuerdan, aún los apóstoles todavía tenían un poco de orgullo, de soberbia, se enojaban cuando pasaban los niños y decían: no, pues que no pasen los niños porque estorban al maestro. ¿Y qué dijo el maestro? Dice: dejad de pasar a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. De manera que entonces el divino maestro fue humilde, fue sencillo y enseñó la humildad por hechos, no por dichos, sino agarra su vasija, pone agua, se pone a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, hermanos, enseñar de humildad, de sencillez. Por eso nos recomienda a todos, como le recomendó a sus discípulos: pues si yo, el Señor y el Maestro, me llaman así, lo dicen bien, pero ahora sí, no lo digan nada más por dicho. Díganme maestro, pero aprendan lo que yo les enseñé. Lo que yo hice delante de ustedes, también ustedes deben hacer los unos a los otros. Porque lavarse los pies los unos a los otros implica decir: yo te perdono, me perdonas, nos perdonamos, porque somos hijos de Dios, porque somos humildes, porque somos sencillos.
Mateo 11:29 es el último versículo, hermanos. Mateo 11:29 nos dice así la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué, hermanos? Y si aprendemos así, hallaréis, ¿qué cosa, hermanos? Descanso en vuestras almas. Amén. Amén. Como ya les decía, mis amados hermanos, al ser manso y humilde, tenemos descanso aquí dentro del pueblo de Dios, hermano. Bendito sea Dios, la verdad. Tenemos descanso aquí dentro del pueblo de Dios, pero necesitamos ser humildes. Necesitamos ser sencillos. Si alguien dice, no, pues fíjese que yo hago bien, hago mejor, no soy como los demás, que vamos buscando problemas. Si somos humildes y sencillos dentro de la sociedad, así mismo. Como yo les decía, hermanos, no quiero pintarme de justo. Procuro de la verdad, hermanos. Lo lucho, también soy humano, soy carne y sangre. En ocasiones tengo emociones carnales que me hacen enojar, pero me debo acomodar. Como dice la palabra de Dios, acomodamos a los humildes. Gracias a Dios. En mi localidad donde yo vivo, cuando pasó el conflicto 94 de los zapatistas, nos amenazaron hasta